Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 200. ¿Por qué las mujeres tienen que tomar cuerpo de hombre para alcanzar la iniciación venusta? Con el mayor placer daré respuesta a la pregunta. Ciertamente, la iniciación venusta es la octava superior de la iniciación del fuego. Normalmente, el iniciado que ha llegado a la quinta iniciación del fuego puede desde ese momento entrar a la iniciación venusta. Entonces, comenzaría por la primera venusta, octava superior de la primera del fuego. Seguiría segunda venusta, octava superior de la segunda del fuego. Tercera venusta, octava superior de la tercera del fuego. Cuarta venusta, octava superior de la cuarta del fuego. Quinta venusta, octava superior de la quinta del fuego. Luego continúa con la sexta venusta, séptima venusta y octava venusta. Al llegar a la octava, se entra ya al templo de los dos veces nacidos. Se llega a la cumbre, por decirlo así, de la primera montaña, que es la de la iniciación. En cuanto a las mujeres, mis caros hermanos, daré explicación. La mujer también puede recorrer con entera claridad todas las 5 iniciaciones del fuego. Cuando la mujer, y eso es algo que voy a aclarar en forma plena, si tiene su cuerpo demasiado gastado, pesado, viejo, cuando ya no puede realizar la gran obra y necesita entrar a la venusta, entonces se le da un nuevo cuerpo más favorable para el trabajo, un cuerpo de orden masculino. Ya con ese vehículo, cargado de virilidad, puede de hecho meterse en el trabajo de la venusta. Eso es todo. Mas si la mujer todavía está fuerte, joven, si verdaderamente ha logrado llegar a las alturas del adeptado en una sola reencarnación, también puede entrar a la venusta con ese cuerpo femenino. No sería forzoso, en ese caso, cambiar de vehículo. Con el mismo que tiene, podría entrar a la iniciación venusta. Esto no resulta contradictorio con lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que muchas damas llegan a la quinta iniciación del fuego estando ya muy viejas, cuando ya tienen que desencarnar. Entonces, la gran ley les da un vehículo masculino, para que continúe en su trabajo. El caso de la Blavatsky es un hecho concreto. Desencarnó ya muy anciana. Entonces, ahora se le dará un cuerpo masculino para que pueda entrar con energía a la iniciación venusta. Pero repito, si el cuerpo está joven, si el cuerpo puede soportar las ordalías de la iniciación, si todavía puede transmutar sus energías creadoras, pues también puede lograr la venusta en su presente existencia y con el cuerpo que tiene. Esto es todo. 201. Venerable Maestro, ¿cuál es la palabra perdida? Con mucho gusto daré respuesta a esta pregunta. La palabra perdida es la mónada individual. El que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino aquel que lo tiene encarnado. 202. ¿Cuál es la constitución real del ser humano? ¿Qué es lo que debemos fabricar? ¿Qué es lo que ya tenemos? ¿Qué es el íntimo? ¿Qué es el ser? Comprendo vuestra inquietud. Considero necesario que se reproduzcan nuestras obras, el misterio del áureo florecer, y muy especialmente nuestra última obra titulada Las Tres Montañas. Allí hemos explicado claramente lo que se debe fabricar. Obviamente, no es el ser lo que debemos fabricar, porque el ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El ser, en sí mismo, no tiene principio de días ni fin de días. Es lo que siempre ha sido, y lo que siempre será. Entonces, ¿qué es lo que debemos fabricar? Las diversas escuelas del pensamiento enfatizan la idea de que nosotros todos poseemos
los cuerpos existenciales superiores del ser. Todas las organizaciones pseudoesotéricas y pseudoocultistas afirman que poseemos un cuerpo astral, que tenemos un cuerpo mental individualizado y que también poseemos el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Arturo Powell ha escrito bellezas sobre los cuerpos internos del hombre. Mr. Leadbeater ha estudiado a detalle el astral, el mental, el causal, etcétera, etcétera, etcétera. Elena Petronila Blavatsky cita a tales vehículos en sus diversas obras. Rudolf Steiner, Max Heindel, Krumm Heller, etc., también mencionan a tales vehículos suprasensibles. Ha llegado la hora en que nosotros enjuiciemos tales afirmaciones de que, con el escalpelo de la crítica constructiva, desnudemos a esos valores para ver lo que tienen de verdad. Yo afirmo claramente, de que los citados autores, algunos de ellos investigadores competentes, no han dado la enseñanza completa en este sentido. Mr. Leadbeater, por ejemplo, veía el cuerpo astral y lo afirmaba, veía el mental y lo afirmaba, el causal y lo afirmaba. Pero es que Mr. Leadbeater veía los cuerpos astral, mental y causal de aquellas personas que sí los poseen. Jamás se detuvo a analizar juiciosamente si todas las personas poseen tales cuerpos. ¿En qué obra, me pregunto, y pregunto a ustedes, alguna vez Mr. Leadbeater enfocó este problema? ¿Cuándo hizo una discriminación o una diferenciación completa entre los que tienen y los que no tienen tales vehículos? Vio que algunos poseen los vehículos y pensó que todos los tenían. He ahí el error. Ese es el mismo error de todos los investigadores ocultistas y esoteristas, o mejor dijéramos, pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas. Que me dispense el señor Leadbeater, pero estoy afirmando lo que es verdad. No quiero con esto decir que Leadbeater no fuese un clarividente auténtico. Tampoco estoy negando que haya sido un maestro. Obviamente que sí lo fue, y conozco muy bien a Mr. Leadbeater en los mundos superiores. Es todo un maestro. Tampoco estoy negando las facultades de los distintos investigadores. Únicamente estoy aclarando algo que no se ha aclarado. Estoy estudiando juiciosamente esta cuestión desde un nuevo ángulo, en detalle, minuciosamente. Estoy viendo facetas que ellos no vieron, y afirmar esto, decirlo, no es una crítica destructiva. Quiero más bien complementar mis enseñanzas con esos autores. No todos los seres humanos, o mejor dijéramos, hablo claro, corrijo la palabra humanos. Digo más bien, no todos los humanoides poseen tales vehículos. Por el hecho mismo de ser humanoides, no poseen tales vehículos. Esos vehículos son de los humanos, no de los humanoides. Puede que lo que estoy diciendo lastime a algunos oídos suspicaces, pero hay que hablar claro. Distíngase entre humanos y humanoides. Distínganse entre hombres auténticos y homúnculos racionales. Para ser un legítimo humano, en el sentido más completo de la palabra, para ser un hombre real y verdadero, se necesita poseer los cuerpos existenciales superiores del ser. Quien no posee tales cuerpos, no es tampoco un ser humano. Será un humanoide, pero no un humano. Será un homúnculo, pero no un hombre. Ampliemos este concepto y miremos a la humanidad entera. Está formada por animales intelectuales. Es difícil hallar un hombre. Recuerden ustedes la fábula aquella de Diógenes con su linterna. Anduvo por todas las calles de Atenas buscando un hombre y no lo halló. Aquí mi amigo Alejandro Salas dice que sí lo encontró y que lo descubrió en Francia. Que era Marat. No hay duda que Marat fue un gran iniciado. Eso es así. Todo ese grupo de la Revolución Francesa es bastante interesante, pero realmente es difícil hallar un hombre. Nadie nace con un cuerpo astral, excepto los hombres. El cuerpo astral,
hay que fabricarlo en la forja de los cíclopes. Es bueno saber que del semen, el enseminis, en el esperma sagrado, existe el hidrógeno sexual Si-12. Aprender a transmutar el enseminis en energía creadora es indispensable. Saber transmutar, dijéramos, ese hidrógeno sexual Si-12 es urgente. Cuando nosotros transmutamos la energía del semen, fabricamos entonces el cuerpo astral. El hidrógeno sexual Si-12 viene a empapar primero las células orgánicas y luego toma forma concreta y definitiva en el cuerpo astral. Una vez que nosotros hemos fabricado tan precioso vehículo, se hace indispensable poseer una mente individual. El humanoide intelectual no tiene mente individual, tiene mentes, y eso es diferente. Al hablar así, quiero que reflexionéis. Muchos han considerado al ego como algo divino, subliminal, inefable. Se habla del yo subliminal de Miersch. Se coloca al ego en todos los altares, se le diviniza, se le deifica. Mas en verdad, hermanos, os digo que el ego es una suma de agregados psíquicos, un conjunto de yoes diablos que personifican nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos yoes, cada uno de estos agregados psíquicos, posee su propia mente particular. Entonces, obviamente, nosotros no tenemos una mente individual, sino un conjunto de mentes, y eso es diferente. Cuando el yo de la ira predomina en determinado momento, el individuo piensa en forma iracunda. Todo lo que concibe cree que es lo último y la última palabra. Cuando codicia, traza planes y proyectos, etcétera, etcétera, y se cree ser el único. Cuando está lleno de celos dice, yo tengo celos, y cree, siente que es la última palabra. Cada yo se manifiesta en un momento dado en nuestro organismo. Cree ser el último, el postrero, el definitivo, mas no hay tal. Cada uno de esos tiene su mente, y, por tal motivo, nosotros todos estamos llenos de contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa como la negamos. Tan pronto juramos lealtad ante el ara de la gnosis como violamos esa lealtad. Tan pronto juramos amor a otra persona como nos retiramos. Conclusión. ¿Dónde está la individualidad de la mente? Cada yo tiene su mente, sus ideas propias, su criterio propio, y todos esos yoes, dentro del cuerpo, luchan incesantemente unos contra otros y todos contra todos. Todos esos yoes quieren cada uno controlar la máquina orgánica. Entonces, ¿dónde está la individualidad de la mente? No hay mentes sino mentes. Necesitamos fabricar un cuerpo mental, y eso es posible mediante la transmutación del esperma sagrado en energía. Cuando nosotros transmutamos el hidrógeno sexual Si-12, entonces conseguimos fabricar ese cuerpo mental. Así, y sólo así, venimos a tener mente individual. Mucho más tarde, se hace necesario poseer un cuerpo causal, un cuerpo de la voluntad consciente. Todos los seres humanoides no hacemos otra cosa sino sufrir. Realmente, las gentes son víctimas de las circunstancias. Nadie sabe determinar circunstancias, son víctimas de ellas. Cuando uno desarrolla el cuerpo de la voluntad consciente, puede determinar las circunstancias, puede originar un nuevo orden de cosas, es dueño responsable de sus actos, antes no. Antes es un irresponsable. Así pues, mis caros hermanos, una vez que uno ha fabricado los cuerpos existenciales del ser, entonces sí, puede darse el lujo de encarnar a ese principio sutil llamado alma humana. Y sólo así venimos realmente a convertirnos en hombre con alma, en individuos verdaderos, en individuos legítimos, en hombres auténticos, en humanos reales. Observen ustedes el panorama de todas las cosas. Lo único que vemos en el mundo son criaturas irresponsables, animales intelectuales,
humanoides racionales. Raro es encontrar un hombre real, un hombre auténtico. En los mundos internos podemos darnos cuenta quiénes poseen los cuerpos existenciales superiores del ser y quiénes no los poseen. Así pues, repito, no es el ser lo que necesitamos fabricar. El ser es el ser, y él es eterno. A él no hay necesidad de fabricarlo. Lo que necesitamos es crear los cuerpos existenciales superiores para el ser, y eso es diferente. ¿Entendido? 203. Maestro, ¿y el proceso de encarnar o recibir o de ligarnos con los tres principios superiores de Atman, Buddhi y Manas? ¿Qué es el alma humana y qué es el alma divina? Voy a dar respuesta a esta pregunta. La Trimurti indostánica es una tremenda realidad. Atman es el íntimo, el ser. Buddhi es la alma espiritual y es femenina. Mana superior es el alma humana y es masculina. Así pues, el íntimo, el ser, tiene dos almas. La primera es el alma espiritual que es femenina, repito. La segunda es el alma humana, que es masculina, repito. Cuando hemos creado los cuerpos existenciales superiores del ser, mediante el cumplimiento del deber Parlok, es decir, del deber cósmico, entonces encarna en nosotros el alma humana, y nos convertimos en hombres legítimos y verdaderos. Bueno, y si es una dama adepto la que está haciendo la obra, obviamente ella encarna su alma humana y se convierte, pues, en un ser humano auténtico, legítimo y verdadero. Lo que estoy diciendo se aplica a los dos sexos, masculino o femenino. Mas Buddhi es diferente. Buddhi, el alma espiritual, es algo distinto. Para encarnar al alma espiritual, al Buddhi, se necesita haber pasado más allá de la iniciación venusta. Solamente puede encarnar al Buddhi aquel que haya realizado el trabajo en la esfera lunar. Es un trabajo de orden superior que está más allá de las iniciaciones, que corresponde a la segunda montaña. Ya sabemos que hay 3 montañas. Entre paréntesis, la primera es la de la iniciación. La segunda es la de la resurrección. Y la tercera, la de la ascensión. Para poder fabricar, para poder encarnar, aclaro, el alma espiritual, el Buddhi, hay que haber trabajado en la esfera lunar. Solo los que han realizado los trabajos íntegros de la esfera lunar, trabajo que corresponde a la segunda montaña, a la de la resurrección, pueden encarnar a su alma espiritual. Dentro del alma espiritual, que es como un vaso de alabastro fino y transparente, arde la llama del prana, es decir, la llama del ser, del íntimo. Quien encarna su alma espiritual, obviamente encarna al íntimo, porque él está dentro del alma espiritual. En la misma forma en que una llama purísima está dentro del receptáculo que la contenga. Dentro de una lámpara, dijéramos. Por eso, en la voz del silencio, la Blavatsky habla claro diciendo, dentro del Buddhi, como en un vaso de alabastro fino y transparente, arde la llama del prana, es decir, el íntimo. Claro que, al encarnar uno al Buddhi, dentro del cual está la llama del prana, el íntimo, se convierte uno en ángel. Se eleva al estado angélico, aunque tenga cuerpo humano. No importa qué cuerpo tenga, sea de hombre o sea de mujer. La mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Y eso hay que puntualizarlo. Hablarlo claro. Y si nosotros podemos elevarnos al estado angélico, la mujer tiene los mismos derechos. También puede hacerlo, en esta misma existencia, aquí y ahora. Así pues, encarnar al Buddhi resulta bastante interesante, pero debemos empezar por crear los cuerpos existenciales superiores del ser, para encarnar primero el alma humana y, después, al Buddhi. Entonces, nos convertimos en ángeles, y es indispensable que nosotros nos convirtamos en ángeles. 204. Maestro, pero ¿qué es la Divina Madre en nosotros?
si es que debemos fabricarla en nos? Es necesario comprender qué es lo que debemos fabricar y qué es lo que no debemos fabricar. He dicho, y vuelvo a repetir, que el ser es el ser, y que la razón de ser del ser es el mismo ser. No necesitamos, pues, fabricar al ser. El alma divina es el ser. Atman es el ser. La Madre Divina Kundalini es el ser. Sería absurdo que nosotros intentáramos fabricar a la Madre Divina. Ella es el ser. ¿Quién podría fabricar al ser? Más bien, el ser puede fabricarnos a nosotros, pero nosotros al ser es imposible. La Madre Divina Kundalini es la duada mística, el desdoblamiento de Shiva, el tercer logos, proyectado allá en lo profundo, en lo más hondo de nuestra conciencia. Así pues, sería imposible que nosotros pudiéramos fabricar a la divinidad. Es más bien la divinidad la que nos fabrica a nosotros. La Madre Divina es la divinidad, es el aspecto femenino del Espíritu Santo, es la esposa de Shiva, el tercer logos. ¿Cómo podríamos fabricar a la Madre Divina? Lo que sí podemos es desarrollar su poder serpentino anular, que está enroscado en forma de una sierpe dentro del chakra Muladhara. Ya sabemos que por medio del Sahaja Maituna, en la fragua encendida de Vulcano, podemos despertar a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, para que suba por el canal medular y llegue hasta nuestro cerebro. Pero fabricarla, ¿cómo? ¿De qué manera? Ella no necesita que nosotros la fabriquemos. Ella es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Nosotros somos hijos de ella. Cada uno tiene su madre divina particular. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Cada cual es cada cual. 205. Pido que nos enseñe a viva voz aquella práctica para el Shamadí que nos habló ayer por la noche. Con el mayor placer, daré una explicación sobre meditación. Obviamente esta, en sí misma, es el pan de todo verdadero devoto de la senda. Pero hay que saber meditar. Es urgente, indispensable, inaplazable, vivenciar el crudo realismo del vacío iluminador. Quiero que ustedes comprendan que más allá de este sol que nos ilumina, está el sagrado sol absoluto. Obviamente este, en sí mismo, es de naturaleza espiritual. Del sagrado sol absoluto deviene el santo Okidanok, omnipresente, omnisciente, omnipenetrante. Hablando en lenguaje oriental diría que el santo Okidanok es el incesante hálito eterno, para sí mismo ignoto. Dentro de cada uno de nos hay, pues, un rayo que nos conecta a la gran realidad, al sagrado absoluto solar. Este Okidanok es el hálito incesante, para sí mismo profundamente ignoto. Es ciertamente el vacío iluminador. En ese gran vacío encontramos las leyes de la naturaleza. Aquí en el mundo, de la forma densa, solamente vemos causas y efectos, mas no las leyes en sí mismas. Estas hay que evidenciarlas, verificarlas, conocerlas en el vacío iluminador. Ahondando un poco más en esta cuestión, descubrimos que el santo Okidanok, que del incesante hálito, para sí mismo profundamente ignoto, deviene tres factores, o en otros términos, el incesante hálito, o el Okidanok, omnipresente y omnipenetrante, se desdobla en tres aspectos, en las tres fuerzas primarias de la naturaleza. La primera la podemos denominar santo afirmar, la segunda, el santo negar, la tercera, el santo conciliar. Son las fuerzas positiva, negativa y neutra,
Brahma, Vishnu y Shiva. Primer logos, segundo logos, tercer logos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc. El Okidanok, omnipresente y omnipenetrante, aunque trabaje dentro de los mundos, no queda jamás involucrado en los mundos. Para la plena expresión del Santo Okidanok, se necesita el desdoblamiento de éste en las tres fuerzas primarias. Y éstas, aunque trabajan independientemente durante la manifestación, sin embargo, están coordinadas por el eterno Okidanok. Penetrar, pues, en ese vacío iluminador, en el seno de ese incesante hálito, para sí mismo profundamente ignoto, es lo fundamental en la meditación. No podríamos nosotros entrar en el gran vacío si no pasamos más allá de las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Lograrlo es vital, indispensable, inaplazable. Podría practicarse meditación en grupos gnósticos, en salas de meditación. En todo caso, debemos empezar por la asana. Sentarnos en una posición cómoda. Para algunos la posición oriental es ideal, para otros es mejor la occidental. Relajar el cuerpo es vital, cardinal y definitivo. Hay quienes prefieren, por ejemplo, la posición de estrella flamígera, acostados en el suelo, con el cuerpo relajado y las piernas y brazos abiertos a derecha y a izquierda en forma de la estrella de 5 puntas. Entran en meditación interior profunda. En todo caso, es obvio que para formar el vacío iluminador se necesitan, primero, un generador. Segundo, una bomba de succión. Tercero, un dínamo. El primero, el generador, todo el mundo lo tiene. Me refiero a los órganos sexuales y a la poderosa energía eléctrica sexual. Segundo, la bomba de succión. Ella está en los canales Ida y de Pingala, en el prana, en la respiración. Tercero, la dínamo tiene relación con el cerebro, es la voluntad. Se inhala muy despacio. Al inhalar, se vocaliza el mantra Ham, H-A-M. La H suena como J, Ham. La inhalación debe ser lenta y profunda. Obviamente, habrá que inhalar mantralizando, cantando el mantra Ham, pero habrá que hacerlo con la mente, porque no es posible inhalar y cantar el mantra al mismo tiempo. Entonces, lo inhalaríamos por la boca, y esto no es conveniente. Hay que inhalar por la nariz. Y se exhala con el Sah, S-A-H. Recordemos el Ham Sah, el cisne Kala Hamsa, el Ham Sah, milagroso, el tercer logos, el ibis de hermoso plumaje, la blanca paloma del Espíritu Santo, etc. Al inhalar, imaginemos que la energía sexual sube por la espina dorsal hasta el cerebro. O para hablar más claro, por los canales de Ida y de Pingala, que se enroscan en la espina dorsal hasta el cerebro. Al exhalar el Sah, hacerlo en forma rápida pero suave. No violentar nuestra naturaleza con la inhalación y con la exhalación. La mente quieta y en silencio. Conforme se intensifica la meditación, la fuerza sexual se volverá centrípeta, es decir, fluirá intensivamente desde afuera hacia adentro. Si antes fluía en forma centrífuga, con la inhalación cada vez más profunda, honda, se va volviendo más y más centrípeta. Estas palabras, centrípeta y centrífuga, deben aclararse. Centrífuga es la fuerza que va desde adentro hacia afuera. Centrípeta es la fuerza que va desde afuera hacia adentro. Necesitamos que el éxtasis se produzca, y para ello es indispensable
que la energía sexual se vuelva centrípeta, que se torne cada vez más centrípeta. Y eso se logra mediante la inhalación rítmica, profunda, acompañada del mantra. La exhalación se hace cada vez más y más profunda. Los grandes místicos de la meditación llega el instante en que toda su fuerza la vuelven centrípeta y hasta logran en esos momentos independizarse de la respiración. Su cuerpo llega a quedar como muerto, en estado de catalepsia profunda, y ellos, en Samadhi, gozan de la vida libre en su movimiento. Penetran en el vacío iluminador, experimentan lo real, eso que no es del tiempo, eso que está más allá de la mente. Vean ustedes, pues, cómo la energía sexual nos ayuda en la meditación. Pero hay que volverla cada vez, repito, y no me cansaré de repetirlo, hay que decirlo con claridad. Hay que volver la energía sexual más y más centrípeta, que fluya de afuera hacia adentro. Así pues, se necesita hacer el vacío. Trabajarán las glándulas sexuales proyectando su energía hacia adentro y hacia arriba. La bomba de succión trabajará haciendo subir esa energía hasta el cerebro. La dínamo entrará en juego, la dínamo de la voluntad, con una concentración profunda. No debemos en esos instantes tener deseos, pensamientos, emociones de ningún tipo. La mente debe estar quieta y en profundo silencio. Los ojos cerrados. Si viene el sueño, hay que dejar que el sueño venga. El sueño combinado con la meditación se convierte en samadhi, en éxtasis. Muchos yoguines consideran el sueño como nocivo para la meditación y están equivocados, porque la meditación sin sueño daña la mente. Conviene que la meditación se combine con el sueño. Lo que sí es que hay que saber montar, pues, en el sueño, y no que el sueño monte en nosotros. Hay que saber dosificarlo, hay que saber graduar, hay que saberlo manejar. Es una fuerza maravillosa, que sabiamente utilizada puede darnos magníficos resultados. El trabajo ha de hacerse cada vez más y más profundo. El mantra resonará incesantemente. Ham Sah, Ham Sah, Ham Sah. Si perseveráramos, si no desmayamos en el trabajo, al fin, un día, vendrá la irrupción del vacío en nosotros mismos. Durante el samadhi, durante el éxtasis, durante el satori, la esencia en el vacío iluminador percibe las cosas en sí, tal y como son, y no como aparentemente son. Las percepciones que la esencia tenga en el vacío serán transmitidas entonces a la humana personalidad. Quiero que sepan que en esos instantes la humana persona pasa por un estado psíquico interesante. El centro emocional y el centro del movimiento se fusionan con el centro intelectual. Entonces la mente, en estado receptivo, capta aquellas vibraciones que la esencia le envía. Y cuando el éxtasis ha pasado, conservamos así en nuestra memoria el recuerdo de todo lo que hemos vivido en esa región inefable. Ciertamente, cuando pasamos más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, vivenciamos un elemento que nos transforma radicalmente. En el vacío iluminador, suele algunos sentir el miedo, el terror a la aniquilación. Sucede que en este gran vacío pasamos más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo. En ese gran vacío sentimos que nuestra conciencia comulga con todo lo que es, con todo lo que ha sido y con todo lo que será.
En tales momentos deliciosos vivenciamos lo que es realmente. Vivimos en la flor, vivimos en la montaña, vivimos en el tímido pajarillo que vuela en la enramada, vivimos en el pez que se desliza dentro de la profundidad de las aguas, vivimos en la gota de rocío o en el sol que viaja a través del infinito espacio. Somos todo. Recordad que la herejía de la separatividad es la peor de las herejías, y allí pasamos más allá de esa herejía. Pero como quiera que nuestra conciencia, en tales momentos, se siente realmente siendo el ave, el cuadrúpedo, el árbol, el sol, la luna, el bólido de fuego, etcétera, etcétera, tememos a la aniquilación, y el terror suele hacernos perder el éxtasis. Mas si no sentimos terror, entonces tal vacío, ampliando cada vez más y más nuestra conciencia, nos lleva por último hasta el sagrado absoluto solar. Allí, convertidos en divinidades inefables, conocemos la verdad completa sobre este universo y sobre todos los universos. Jesús el Cristo dijo: «Conoced la verdad, y ella os hará libres». Morando en el sagrado absoluto solar, conoceremos la verdad final. 206. ¿Tiene la conciencia, al ingresar en los mundos infiernos, noción de sí misma? ¿Siente ella el proceso de la desintegración? Queridos hermanos gnósticos, ante todo debéis saber que hay dos formas de despertar. Unos despiertan para la luz y otros para las tinieblas. Ya lo dijo claramente Daniel en La Gran Asolación. Dice: «Y en aquellos días, aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para brillar como estrellas en el firmamento, y otros para vergüenza y confusión perpetua». Así pues, quienes ingresan a los mundos infiernos despiertan en el mal y para el mal. Conscientemente, pues, asisten a su propia autodestrucción. Conscientemente tienen que observarse a sí mismos. Conscientemente tienen que autoverse en cada uno de sus yoes, y por lo tanto, sufren lo horrible. Muchas veces huyen despavoridos de sí mismos, pero inútilmente. Es decir, unos yoes ven a otros yoes, y todos forman parte de la misma entidad. Y he ahí uno de los grandes terrores de los mundos infiernos: ser perseguido uno por uno mismo, ¿verdad? Es horror. Ver uno sus propias autocreaciones, es decir, sus propios defectos convertidos en entidades. He ahí el pavor. Y ser consciente, pues, de todos sus defectos, he ahí lo horrible. En los mundos infiernos nos vamos desintegrando lentamente hasta la muerte final, pero a conciencia. Y la muerte segunda es definitiva. Nos volvemos polvo, la esencia se escapa, y todo esto se hace conciencia. Y una vez que se escapa la esencia, toma la forma de un hermoso niño. Es examinada antes de salir por los devas que hay en esas regiones, en el corazón mismo de la tierra. Luego penetra por ciertas puertas atómicas luminosas que la llevan hasta la superficie, a la luz del sol. Y después que la esencia ha salido de aquellas infernales regiones, reingresa a una nueva evolución. Se convierte en un gnomo de las peñas, en una criatura de las montañas. Después pasa al estado vegetal y evoluciona en el mundo elemental vegetal. Más tarde, evoluciona en organismos animales, y por último, reconquista el estado de humanoide que otrora perdiera. 207. Maestro, ¿la conciencia sabe de todo esto? ¿Sufre ella al ver su vida en los mundos infiernos? La esencia es consciente de todo lo que le está sucediendo.
Y repito, el que vive en esos mundos infiernos no vive inconscientemente, vive conscientemente, sabe lo que está pasando y conoce su catástrofe. Cuando ya él reingresa a una nueva evolución, todavía conserva conciencia mientras pasa por los estados, dijéramos, mineral, vegetal y algunos organismos animales simples. Llega a perder ya las nociones de lo que conoció, ciertamente cuando ya ingresa en organismos animales más complejos. Y por último, cuando toma cuerpo humano. Sin embargo, siempre en el fondo de la conciencia queda el presentimiento, el horror del abismo. Toda criatura humanoide presiente en el fondo que hay un abismo. No importa cuál sea la creencia, religión o secta, siempre hay un presentimiento sobre el particular. 208. Maestro, ¿cuál es la conducta recta, el procedimiento necesario exigido para cada uno de esos personajes, para un buen desempeño de sus funciones? Incuestionablemente, los misioneros deben trabajar en forma pura y desinteresada. No exigir dinero a nadie. Aceptar lo que voluntariamente, con el corazón sencillo, se les ofrezca y de buena voluntad. Dar las enseñanzas con mucha humildad, con mucha paciencia. Saber dar buen ejemplo en todas partes, pues no solamente se enseña con el precepto, sino también con el ejemplo. Indigno sería que un misionero gnóstico exigiese obligatorio dinero a los hermanos, o que enamorase a la mujer ajena, o que andase de don Juan Tenorio o de fornicario, o que se emborrache o andase jugando, o en orgías y diversiones puramente terrenales, etcétera, etcétera, etcétera. El misionero debe dar ejemplo siempre con su conducta. Debe ser templado, jamás glotón, no bebedor de vinos. No debe andar en banquetes o borracheras, ni tampoco en cosas frívolas. Debe ser casto y prudente. Si tiene esposa, pues debe ser fiel a su esposa. Horroroso, horrible sería, pues, que el misionero andase en el adulterio. El misionero tiene que enseñar, repito, no solamente con el precepto, sino también con el ejemplo. Es necesario que los misioneros gnósticos sepan, pues, hacer labor con mucho amor y paciencia y dulzura. Cada ambiente humano es diferente. Todo el conglomerado se divide en círculos. Es claro que a cada círculo humano, social, hay que saberle hablar. Es muy necesario evangelizar, es decir, meter doctrina en todas partes, pero hay que saberlo hacer. Al hombre letrado hay que hablar de una forma, al hombre sencillo, analfabeto, en otra forma. Cada cual, pues, se necesita ser ilustrado, y los misioneros deben dar la enseñanza como se debe dar, es decir, con comprensión, con inteligencia. No está bien que los misioneros gnósticos internacionales sean orgullosos, soberbios. Eso sería absurdo. Eso sería dar mal ejemplo a toda la hermandad. Los misioneros deben ser sumamente humildes, adaptarse a todas las condiciones. Si le toca dormir a la orilla de un río y con una piedra de cabecera, así deben hacerlo. Si se les ofrece una posada en casa humilde y no hay cama sino suelo, pues acomodarse allí como se pueda. Dormir en el suelo si es necesario. A veces podrán comer en magníficas mesas cuando tienen buenos anfitriones, mas eso no es siempre. Hay veces que el misionero debe comer en casa humilde, en chozas, en tiendas, en rústicos bancos de madera o de piedra, hasta en el suelo. Debe hacerlo siempre con infinita humildad y profunda veneración y respeto, y con gran amor y alegría. Jamás deben protestar los misioneros por la mala alimentación, o porque no tienen la cama muy buena.
o porque le toca dormir en tal o cual choza o casucha. El misionero debe adaptarse a todas las condiciones y ser conforme, refinado, piadoso, suave en sus maneras, dulce en sus palabras. El misionero tiene que aprender a convencer a la gente, no solo con sus palabras, sino también con su manera de ser, con sus actos, con sus acciones, con sus obras. De ninguna manera podríamos aceptar misioneros soberbios, orgullosos, exigentes, amigos del dinero, déspotas, tiranos, impacientes, iracundos, furiosos, duros en la palabra, etc. Tales misioneros, en vez de atraer a la gente, las ahuyentarían. En vez de hacer una labor eficiente, dañarían la gran obra del Padre. 209. Maestro, los métodos prácticos y eficientes para la disolución del ego, y cómo tornarnos autoconscientes. Nos dé los medios para tornarnos autoconscientes. ¿Y qué es lo que es ser realmente autoconscientes? Con el mayor placer voy a explicar ahora lo que es la disolución del ego. ¿Cómo lograrla? ¿Cómo conseguirla? Bien, poner atención, mis caros hermanos. El ego es una suma de defectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente, todos estos defectos psicológicos que llevamos dentro son polifacéticos. Tienen muchas patas, muchas raíces. Se procesa cada uno de estos defectos en los 49 niveles del subconsciente. Realmente, los defectos son los mismos agregados psíquicos, de los cuales habla claramente el budismo ortodoxo. Esos agregados psíquicos no son visibles para el ojo físico, mas sí son perceptibles para los sentidos superiores del hombre. Tales agregados, incuestionablemente, tienen figuras animalescas, horripilantes, asqueantes, izquierdas, siniestras, abominables. Por ello es que decimos que un iniciado, por muy brillante que sea, mientras no haya disuelto el ego, el yo, es más o menos negro. Ego, en latín, quiere decir yo. Ego o yo es lo mismo. Aclaro, esto es para que lo sepan en latín. Esos defectos psicológicos, indudablemente, deben ser disueltos. Mas no basta con decir, ya tengo controlada la ira, o estoy codiciando no ser codicioso, o no quiero ser más envidioso, etcétera, etcétera. Eso no es suficiente. Se necesita desintegrar estos defectos psicológicos, reducirlos a cenizas, a polvareda cósmica. Esto solamente es posible mediante la fuerza eléctrica sexual. Esa electricidad del sexo, ese poder electrosexual es tremendo. Con tal poder podemos hacer explotar, estallar en 1000 pedazos a cualquiera de esos agregados psíquicos que personifican tal o cual error. Sin la electricidad sexual, no sería posible eliminar o hacer explotar o desintegrar a tales agregados. Es pues la electricidad del sexo, fundamental para poder destruir cada uno de esos agregados. Repito, tales agregados son la viva personificación de nuestros errores. Hay agregados de la ira, los hay del odio, los hay de la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Como quiera que cada uno de nos tiene 49 niveles subconscientes, entonces es claro que tenemos agregados de nuestros defectos en cada uno de los 49 niveles del subconsciente. Mientras la conciencia esté embutida, embotellada, enfrascada entre esos agregados psíquicos subjetivos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, estará dormida. Mientras uno tenga la conciencia dormida, no podrá ver, oír, tocar
y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Si vosotros todos queréis ver, oír, tocar y palpar las grandes verdades cósmicas, es claro que necesitáis, mis caros hermanos, destruir esos agregados, porque dentro de ellos, repito, para vuestra mejor comprensión, está encerrada la esencia, la conciencia. Mas no es posible destruir tales agregados sino mediante la electricidad sexual. Así pues, es bueno que vosotros entendáis que en pleno coito químico, en la cópula metafísica, en instantes en que estéis copulando, podéis y debéis suplicar a la divina Madre Kundalini, para que ella, con la lanza de Eros, elimine el defecto psíquico que queráis. Primero, mis caros hermanos, se hace necesario haber comprendido tal defecto. Si queremos, por ejemplo, eliminar el defecto de la ira, debemos primero haberlo estudiado. Si queremos eliminar el defecto del odio, debemos primero haberlo comprendido. Si queremos eliminar el defecto de la lujuria, debemos primero haberla entendido. Una vez que uno ha comprendido que tiene tal o cual error, entonces puede eliminarlo. Sin embargo, comprensión es lo primero, no lo olviden. En la vida práctica, en relación con las gentes, en el trabajo, en la calle, en la fábrica, etcétera, 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 los defectos que llevamos escondidos afloran, y si estamos en estado de alerta, entonces nos podremos ver tal cual somos. Alegrémonos, hermanos, cuando nosotros descubramos un defecto. Defecto descubierto debe ser trabajado. Lo primero que debemos hacer es meditar. Concentrarnos en el defecto, tratar de comprenderlo, tratar de conocer sus íntimas relaciones, sus raíces, y después eliminarlo. Se elimina, repito, con el poder eléctrico sexual en pleno coito químico. Ese rayo del Kundalini, dirigido contra tal o cual defecto, lo reduce a cenizas, a polvo. Entonces la esencia, allí embotellada, queda libre y despierta. Conforme nosotros vamos desintegrando los diversos agregados que personifican a nuestros defectos, entonces el porcentaje de conciencia despierta irá aumentando. Y llegará un día en que todos los agregados sean eliminados. Cuando eso sea, cuando el yo haya muerto radicalmente, entonces la esencia, la conciencia, quedará completamente despierta, iluminada. Podrá ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Pero mientras uno no haya muerto en sí mismo, mientras no haya desintegrado esos elementos infrahumanos que lleva dentro, es obvio que continuarán con la conciencia dormida. Se necesita pues despertar. Se necesita adquirir autoconciencia. No olviden ustedes que la autoconciencia es indispensable para poder ver, oír, tocar y palpar las verdades cósmicas. No existe ninguna diferencia entre autoconciencia y estar despierto. Ser autoconsciente es ser despierto. Ser despierto es ser autoconsciente. Debemos pues vivir autoconscientes, es decir, despiertos. Solo así podremos conocer lo que es real, la verdad. Mas para poder lograr tal autoconciencia, tal estado de conciencia despierta, se necesita indispensablemente morir en sí mismos, aquí y ahora. No es posible morir en sí mismos si no utilizamos sabiamente la electricidad sexual. Solo mediante la meditación, combinada con la electricidad sexual trascendente, podremos reducir a cenizas, a polvareda cósmica, al ego animal. 210. Maestro, desde que nos está platicando esto, nos estábamos acordando del dicho aquel muy conocido y muy popular, que dice, la bondad doma a las fieras.
Puede que esa sea, hasta un punto, una de las cualidades que se necesiten para domar a esas bestias. Pero hay que saber si es esa o es una virtud distinta. Y eso solamente lo podremos saber a través de una profunda meditación. Hay que sacar los valores correspondientes a la prueba de entre las profundidades superlativas de la conciencia. Si sabemos extraer dentro del pozo más profundo, si extraemos tan pequeña cualidad, una vez lograda en nosotros nos haremos grandes, ¿no? En todo caso, hay que luchar por lograrlo. Bueno, yo creo, en todo caso, que ustedes deben pensar que el conocimiento de sí mismo es la base del progreso interior profundo. Pero creemos conocernos a nosotros mismos y no nos conocemos, y eso es lo grave. Hay tantos tesoros que llevamos adentro y los ignoramos. También poseemos defectos que desconocemos. Hay virtudes tan indispensables que posiblemente hasta las poseemos, pero no somos conscientes de ellas. Indubitablemente, en todo esto se necesita irnos haciendo cada vez más conscientes de nosotros mismos. Una cosa es decir, hay que volvernos más conscientes de sí mismo, y otra cosa es hacernos realmente conscientes de sí mismos. Una cosa es decir, vamos a hacernos más conscientes, y otra cosa es tener conciencia de que debemos hacernos más conscientes. Porque podemos afirmar intelectualmente, vamos a hacernos más conscientes, pero otra cosa es tener conciencia de lo que estamos diciendo. Si afirmamos conscientemente que nos vamos a hacer más conscientes verdaderamente, aunque parezca un contrasentido, es probablemente real. Pero solamente afirmarlo en forma intelectiva no es tener conciencia de lo que estamos afirmando. Puede que fallemos en nuestros propósitos. Y vuelvo a sacar a colación el relato del foso de los leones de Daniel. Cuando me puso aquella prueba el iniciado azteca, con esos bichos, realmente no pude menos que sentir terror. No son nada agradables cuando te vienen a arañar. Claro que yo, convencido, me decía para pasar la prueba, tú no tienes por qué tenerles miedo a esos leones. Claro, no hay necesidad de que me castiguen. Con el permiso de mi ser, que yo haga conciencia de eso a través de la meditación. Cuando uno hace conciencia de algo a través de la meditación, el castigo sale sobrando. Así es. Bueno, tomé la resolución de hacerme consciente, pues, de la tal prueba. Practiqué la meditación durante varios días con el evidente propósito de triunfar. Luego suspendí la meditación sobre ese tema considerando que ya me había vuelto consciente de la prueba. Pero la repetición de la prueba y la falla me vinieron a demostrar que todavía yo no me había hecho consciente de la prueba. En esos instantes, puedo asegurarles a ustedes que, por lo menos, ahora tengo conciencia de que debo hacerme más consciente de la prueba. Ya no se trata de una afirmación puramente intelectiva. Ya ahora es más a fondo. Ya veo que es todo un trabajo profundo. Hay que sumergirse en los pozos más profundos del universo para extraer de ahí, de entre las profundidades, las virtudes que se necesitan para hacerme consciente de esas virtudes. Y entonces, más tarde, poder soportar por tercera vez la prueba. Otras pruebas he pasado, por cierto, que fue con éxito. La prueba de la justicia, aunque sea a pedazos, pero la pasé. Pero la del pozo de los leones la veo muy difícil. En este preciso instante, todavía no me siento preparado para pasarla. Y está en el Antiguo Testamento. Ustedes la pueden leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel.
es demasiado terrible. Esos bichos no son nada agradables. He podido evidenciar también a través del tiempo de que cuando uno se hace consciente de algo, ya la fuerza de voluntad no es necesaria. Normalmente decimos, nuestro lema divisa es telema, voluntad, y así es. Uno necesita la fuerza de voluntad para autojuzgarse, para autoobligarse, para tomar determinaciones, para corregir ciertos defectos, etc. Pero cuando ya uno se ha vuelto consciente realmente de algún defecto, cuando de verdad es 100% consciente de que tiene ese defecto y de todo lo que ese defecto implica, surge en forma natural la comprensión, sin necesidad de estarse autoobligando con la voluntad. En este caso, ya la voluntad sale sobrando, y una virtud florece de forma natural, en vez del defecto que se ha eliminado. Porque cada defecto eliminado es reemplazado por una virtud nueva que surge en forma natural y espontánea. Cuando eso surge, entonces ya la fuerza de voluntad sale sobrando. Yo creo que la fuerza de voluntad se necesita como muletas para caminar. Cuando uno ha comprendido algo, cuando se ha hecho completamente consciente de lo que ha comprendido, ¿ya para qué quiere la fuerza de voluntad? Por desgracia somos iracundos, por ejemplo, furiosos, y necesitamos toda una fuerza de voluntad terrible para no explotar en un momento dado. Ustedes saben que uno, por ejemplo, sea margenioso y, de pronto, esté por ahí luchando y luchando. El iracundo está por dentro que se revienta. Pues claro, entonces se necesita una fuerza de voluntad terrible para no explotar. Puede que a base de fuerza de voluntad logre no explotar de momento. Puede que lo logre. Pero cuando ya uno ha eliminado el defecto de la ira, entonces ya no necesita fuerza de voluntad para no tener ira. Es dulce por naturaleza. No tiene ira jamás. Y aunque lo estén insultando, no está sintiendo ira. Entonces, ¿para qué quiere en ese caso la fuerza de voluntad si no está sintiendo ira? Cuando uno es completamente autoconsciente de algo, ya no necesita de la fuerza de voluntad. Ya actúa natural, sin tener que estarse puyando, sin tenerse que estarse autoobligando. Antes, naturalmente, fue mucho más violento. Sin embargo, ahora actúa con tanta naturalidad como un árbol solitario en la vera del camino. Y lo que es, es. Así pues, mis caros hermanos, todo esto se lo digo a ustedes con el propósito de que vean la necesidad de hacerse cada vez más conscientes de sí mismos. Así pues, aunque no parezca esto último tener relación con la quietud y el silencio de la mente, sí la tiene. Conforme se vayan haciendo cada vez más conscientes de sí mismos, la quietud y el silencio se irán haciendo cada vez más reales, más profundos. Y cuando la totalidad es autoconsciente, la quietud y el silencio de la mente también se alcanza. Así pues, podemos practicar meditación, aunque cueste, con mucha fe. Hay algo que hay que eliminar en la meditación y es el escepticismo. No solamente en la meditación, sino en la vida práctica y en todos los aspectos. Porque el escepticismo daña la mente, impide la quietud, entorpece. El escéptico es demoníaco por naturaleza. En todo caso, es un mediocre. Mediocre. Ningún hombre genial, en el camino de la vida, en el curso de los siglos, ha sido escéptico. Hasta ahora, se sabe que todos los grandes genios de la historia han sido hombres de fe. Los que han descollado como mediocres en el camino de la vida son una parte de la sociedad que está formada por escépticos. Debe haber, pues, fe cuando practicamos la meditación, fe
en todos nuestros trabajos esotéricos, no dudar, tener fe, porque como dijo Jesús el Cristo, tened fe como un grano de mostaza, y moveréis montañas. La fe obra milagros, maravillas. Cuando uno tiene fe en la meditación, va por el camino de la iluminación y llega a la iluminación inevitablemente. Ahora voy a contestar a preguntas. Es necesario que ustedes se hagan autoconscientes de todo esto.